Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo están? Todo muy bien, Arturo. Gracias por atendernos. Y lo llamamos por una situación complicada que están atravesando, ¿no? Los anestesiólogos, puntualmente en San Rafael. Nos vamos a situar en San Rafael porque usted, como bien decía Laura, médico anestesiólogo y prestador de hospitales públicos, pero en este caso la problemática es en San Rafael, en el Hospital Shestakov. Cuéntenos un poco qué está pasando en el nosocomio mencionado. Bien, el hospital Shestakov ha sido el primer hospital más afectado por la medida provincial que hemos tomado los médicos anestesiólogos de los hospitales públicos de forma autoconvocada y organizada, presentando una voluntad de no renovar los acuerdos de prestaciones de los hospitales públicos de toda la provincia. En el caso del hospital Shestakov es el que se ha visto más afectado porque la mayoría de sus profesionales están en este tipo de contratación inestable con el Estado. Ujú. Por lo tanto, bueno, esto se acompaña de una serie de pedidos de parte nuestra que tienen que ver con la situación provincial y la destrucción del poder de la capacidad salarial que tenemos desde hace 3 años de manera abrupta. Mm. Pe- Nosotros hemos perdido cerca de 2/3 de la capacidad de pago, de la capacidad de compra que teníamos por los salarios, y esto se acompaña de estudios que hemos tenido que hacer con unas consultoras de economistas que nos arrojan que estamos a menos de la mitad de lo que paga un profesional por la misma labor en San Luis o en San Juan. O sea, de la región somos los peores pagos, del país somos los peores pagos, y lo agravante es que no solo deberíamos estar con el reconocimiento salarial adecuado para poder tener la tranquilidad de desempeñar nuestro trabajo de manera adecuada y poder brindar la seguridad a los pacientes que merecen con el trabajo que nosotros hacemos, porque al estar tan mal pagos estamos con pluriempleo, de las corridas de un lugar a otro, cansados, y eso necesariamente lo salarial atraviesa el bienestar, el reconocimiento y la capacidad de trabajo nuestra. Entonces, se ha llegado a un punto tan grave de esto que hemos decidido hacer un paso al costado para no ser cómplices de esta situación, de esta falta de política pública de salud, de esta falta de previsibilidad y de esta enorme irresponsabilidad que están mostrando los gobernantes, porque nosotros avisamos de esto con un mes de anticipación y nos llamaron a dialogar recién el día anterior a que se cumpliera el plazo, haciendo un uso de la especulación con la salud de la gente que, bueno, que es inexplicable. Ahora, Arturo, Sumado, te perdón, escucho. perdón que lo interrumpa, pero concretamente en el Shestakov, ¿cuál es la medida que han tomado? Dijo entonces que no prestan el servicio de alguna especialidad, ¿sería? Sí, sí. No se han renovado las prestaciones. Vos tenés dos tipos de contratación Sí. con el Estado. Cargos de planta, que es una contratación estable, o las prestaciones, que son los servicios más inestables en ese sentido, eh, porque por un lado la planta también paga desastrosamente mal, entonces muchos no quieren estar atados a lo que significa estar en esa condición, y por otro lado porque el ministerio tampoco saca los cargos de planta. Entonces, eh, nosotros hemos decidido no renovar el acuerdo de prestación. O sea, no es que hemos renunciado, simplemente ya no conviene más, y seguir en esas condiciones sería ser cómplices de esa situación con un Estado que no está garantizando el acceso a la salud de las personas. Y, a ver, En el contexto que... Sí, hablamos de anestesiólogos, ¿no? Claro está. ¿Y cuántos médicos anestesiólogos son los que no renovaron la prestación? sí, en el hospital Shestakov son alrededor de 7 a 10 profesionales, y en la provincia son unos 50 profesionales, más o menos. Pero no solamente es anestesia, también hay otras especialidades que, luego de que anestesia se organizara de esta manera y presentara de manera orgánica este tipo de definición,
Hay 110 pediatras del NOTI que se han sumado, que lo han hecho también por su cuenta, cirujanos de laboratorio, sobre todo en el hospital NOTI. Lo grave es que en el hospital Shestakov esta situación significó que el sábado pasado no hubiera guardia de anestesia, o sea que no hubieran cirugías ni siquiera de urgencia. Un hospital regional, un hospital de la envergadura del hospital Shestakov que abarca todo el sur de la provincia de Mendoza, que quedó en una situación de absoluta desprotección. Actualmente tampoco cuentan con anestesiólogos. Quedan algunos médicos de planta cubriendo la guardia mínima, pero no alcanza para todos los días. O sea que hoy estaría cubierto el hospital, pero el problema es el fin de semana. Y el sábado que viene se va a sumar esta situación porque todas las cirugías de la provincia, de los hospitales públicos, se han visto reducidas de un 80 a un 100%, programadas. Y se ha tenido que redistribuir a todo el personal de planta para que cubran el servicio mínimo esencial de la guardia. En el caso de Shestakov y Tunuyán, ni siquiera llegarían todos los días a cubrir esta prestación mínima esencial. O sea que Tunuyán también quedaría a partir del sábado que viene en la misma situación que el hospital Shestakov, sin anestesiólogo de guardia. Y esto dijo, porque simplemente... sí. Esto dijo Arturo que se debe a falta, digamos, de actualización en los honorarios y ¿a qué otra cosa mencionó? Sobre todo a eso. O sea, los honorarios que percibimos están absolutamente desfasados de la realidad. O sea, hay una pérdida de 2/3 del poder adquisitivo. En San Luis se cobra 2 veces y media lo que se paga acá, entonces los profesionales migran. Hay falta de profesionales porque, lógicamente, todos tratan de sobrevivir y se van. Y en el contexto en el que el gobierno está festejando un superávit fiscal del 2021 de 35.000 millones de pesos que hubiera alcanzado para cubrir el 115% de aumento absolutamente a todos los empleados estatales. Entonces, todavía no encontramos ninguna explicación racional para que esto esté ocurriendo. Ninguna. O sea, el Estado no tiene una política de salud pública porque no le paga a sus trabajadores y pretende que se sigan dando prestaciones y que se siga trabajando en condiciones que rozan la indignidad laboral, porque no alcanzamos nosotros tenemos una canasta básica más cara que el resto de la población porque tenemos que pagar un seguro de mala praxis, las formaciones son en dólares, tenemos que afrontar gastos de entrenamiento, de formación, y no nos alcanza ni siquiera para la subsistencia. O sea, tenemos que irnos a otra provincia o tenemos que bueno, esta es nuestra manera de dar una defensa a nuestra subsistencia cotidiana. Yo trabajo en el Hospital NOTI, me encanta mi trabajo, quiero seguir trabajando en el Hospital NOTI, pero esta política me expulsa del hospital. Claro. Arturo, me saca de mi lugar de trabajo. Sí. Bien, ¿y cuál es el paso a seguir para ustedes? ¿Cómo continúa la situación que está explicando? Nosotros esperamos que haya diálogo, que eso es lo que no deja de sorprendernos, que no hay un solo punto de diálogo. Nos citaron el jueves pasado para hacernos una oferta fuera de lo habitual. Nosotros dijimos bien qué es lo que queríamos, que es un aumento de las prestaciones según inflación, unificar un sistema de pago para las cirugías programadas y hacer un sistema organizado que pueda garantizar toda la cobertura provincial de las prácticas anestesiológicas. O sea, nosotros tenemos el recurso humano, lo que pasa es que no podemos seguir en estas condiciones. Es imposible sostener la práctica profesional en estas condiciones. Claro, y para ustedes no hay interés por parte del gobierno de sentarse a dialogar, a buscar una pronta solución a este tema. La única interpretación que yo puedo hacer al respecto es que no hay interés del gobierno para la salud de la población. No le interesa garantizarla. Y eso ha quedado claro para nosotros el sábado pasado, que nos sorprende la falta de interés para asegurar la salud de la población o tener una política pública sanitaria previsible. Sí, además, Arturo Salaza, ¿no? Médico anestesiólogo, prestador de hospitales públicos, estamos haciendo hincapié más que nada en el Shestakov en este caso, si bien nos mencionaba algunas cuestiones en otros lugares también, pero digo,
Arturo, la falta de previsibilidad, lo que acaba de mencionar, más allá de que se termine arreglando todo, porque sabemos que muchas veces juegan un poco con esto, usted lo decía recién, y si se termina arreglando, no es que les importe ahora de golpe o se den cuenta, sino que juegan un poco con la necesidad, también me imagino, ¿no? De los prestadores, o sea, por parte de ustedes, porque ¿cuánto gana, por ejemplo? Vamos a hablar crudamente. ¿Cuánto gana un anestesiólogo? Y por eso también es la solicitud de que actualicen los honorarios, ¿no? Sí, los anestesiólogos en la parte pública ganamos exactamente lo mismo que cualquier otro profesional. No Sí. tenemos ninguna diferencia porque eso se paga por una grilla que sale del ministerio. Entonces, pero para que vos te des una idea, estamos hablando de alrededor de 700 pesos la hora en condiciones que no son las mejores. Muchas veces los problemas no son solamente salariales, sino también edilicios, sanitarios. eh, y si vos encima de esa prestación la tenés que estar facturando, toda la cantidad de impuestos que vos pagás es menos de la mitad. Entonces te quedan cerca de 400 pesos, 450 pesos la hora. Mm, Eh, para que te des una idea, la cantidad de horas que uno tiene que trabajar para poder tener un salario digno. Los cargos de planta empiezan ganando por debajo de la línea de pobreza. Un cargo de 24 horas de un hospital público para cualquier profesional, anestesia incluida, está en menos de 75.000 pesos el cargo, claro. Y lo estás cual es debajo de la línea de pobreza. Situación inédita, asociada, por ejemplo, a que no hubo ningún aumento salarial en el 2020. Única provincia de la región. Quinta provincia, quinta economía del país, Mendoza. Es la tercera economía que menos invierte en salud en dólares por cápita. mm, sí. O sea, te estoy hablando de números que son imposibles de sostener. No, por eso yo decía recién el tema que si se soluciona el tema, y ojalá se solucione, tampoco es para aplaudir, ni mucho menos, porque cuando hablamos de prestadores, hacemos referencia a que no tienen jubilación, que no tienen obra social, que no tienen ART y un montón de ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, lo que pasa es que la figura del prestador siempre va a existir, porque, por ejemplo, un jefe de guardia necesita del instrumento de la prestación para cubrir cualquier contingencia que tenga, por ejemplo, vacaciones, profesionales que se enferman. Entonces, la prestación tiene que necesariamente estar cubierta y tiene que necesariamente tener un valor acorde a la labor que se hace. O sea, no es ni más ni menos que lo que corresponde. Entonces, no es algo que tampoco se puede olvidar a la ligera porque si no, el jefe de guardia queda sin el instrumento para poder generar una cobertura de su servicio. Y eso se le traslada a la responsabilidad del jefe como si fuera de él, y no de las condiciones que está generando el ministerio detrás de un escritorio imaginando cómo es el trabajo que hacemos nosotros. Mm, bien. Bueno, ¿y las medidas a seguir cuáles son entonces ante este panorama? Más allá de que está claro que han dejado por el momento de prestar el servicio, pero digo, si los llaman se van a juntar a hablar, le consulto, ¿los han Sí, llamado? ¿No los han llamado? el diálogo va a estar siempre garantizado de nuestra parte, siempre. Las cosas se solucionan con diálogo. Por lo Mm, tanto, nosotros simplemente estamos o reprogramando nuestra vida fuera de la provincia o migrando a otras actividades y con alguna esperanza de que finalmente los gobernantes se sienten a dialogar con nosotros de manera directa. Entonces, te diría que las medidas no dependen de nosotros, dependen de la responsabilidad de gobierno. ujú. Nosotros ya hemos hecho lo que dispusimos, que fue no renovar estos acuerdos. Entonces, estamos en este momento en una situación de desvinculación del Estado y por lo tanto el Estado tiene que ver cómo hace para garantizar a la población ese acceso a la salud que dice la Constitución Nacional Argentina. Increíble lo que está pasando. Esperemos que se llame al diálogo nuevamente. Por parte de ustedes están dispuestos a eso, siempre estuvieron dispuestos a eso. Y bueno, esperemos que la otra parte involucrada, importante parte también para llamar al diálogo, se concrete eso lo más antes posible para buscar una pronta solución, ¿verdad? Esperemos que sí, Laura. La verdad que
bueno, que a nosotros nos sorprende como ustedes esto. Bien. Bueno, Arturo, le agradecemos mucho por su tiempo. Repetimos, ojalá se busque una pronta solución a todo lo mencionado. Y bueno, estamos aquí para seguirlos escuchando y contarle, por supuesto, a nuestra audiencia la situación actual por la cual están atravesando. Perfecto, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Buenas tardes. Hasta luego. Arturo Salaza, médico anestesiólogo, prestador de hospitales públicos, contando la situación actual por la cual están atravesando en este sector los profesionales mencionados.